El sol ardía sobre las arenas de Egipto como una lanza incandescente. Las piedras reflejaban la luz del desierto, y el aire temblaba sobre los campos de trabajo donde los hebreos, encadenados por el yugo del faraón, gemían bajo el peso de la opresión. Entre ellos, un nombre aún susurrado en voz baja: Moisés, hijo de hebreos, criado como príncipe en el palacio de sus opresores, y ahora, un fugitivo. Habían pasado años desde que huyó al desierto, dejando atrás las murallas de Tebas, el oro de los templos y el crimen que lo marcó para siempre. En Madián vivía como pastor, intentando enterrar su pasado bajo el polvo del olvido. Pero el destino no olvida. Un día, mientras guiaba a las ovejas por la falda del monte Horeb, una extraña visión lo detuvo. Entre las rocas calcinadas por el sol, un arbusto ardía con fuego, pero no se consumía. Moisés se acercó, los ojos entrecerrados por el resplandor. El viento cesó. El silencio se hizo denso como el incienso en un templo. Entonces, una voz tronó desde las llamas, grave y eterna. «Moisés, Moisés». Temblando, él respondió: «Heme aquí». La voz replicó con un poder que retumbó en la tierra: «No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Y así, sobre aquella arena sagrada, comenzó el llamado que cambiaría el destino de naciones enteras. El Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, había descendido en fuego y lo había elegido. Pero Moisés, aún marcado por su pasado, balbuceó: «¿Quién soy yo para enfrentar al faraón?». La respuesta vino como trueno y promesa: «Yo estaré contigo». Y fue entonces, al borde del asombro y del miedo, que Moisés hizo la pregunta que partiría la historia en dos. «Si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado, y ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?». Las llamas chispearon como si el fuego mismo respirara. Entonces, desde el centro de la zarza ardiente, la voz habló con un eco que parecía provenir del principio de los tiempos: «Yo soy el que soy». El eco de esas palabras se extendió por el desierto, como si la creación entera hubiese retenido el aliento. «Así dirás a los hijos de Israel», continuó la voz: «Yo soy me ha enviado a vosotros». Moisés cayó de rodillas. Las palabras eran un peso de gloria sobre sus hombros. El Dios invisible, que ningún ojo había visto, había revelado su nombre, un nombre eterno, un mandato sagrado. Pero el miedo no se fue. Moisés levantó la mirada, sudor en la frente, y murmuró: «Pero ellos no me creerán, dirán que no me has hablado». Y como si el cielo respondiera a su duda, la zarza ardiente se tornó en visión. Un bastón cayó de sus manos, y al tocar el suelo, se transformó en una serpiente que silbó con furia viva. Moisés retrocedió, pero la voz lo detuvo: «Extiende tu mano y tómala por la cola». Con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra, Moisés obedeció. Al tocarla, la serpiente se tornó de nuevo en bastón. Era el primer signo. Vendrían más, milagros que romperían cadenas, que hablarían más fuerte que el látigo del opresor. Y entonces, una última excusa brotó de sus labios: «Señor, no soy buen orador. No lo fui ayer, ni lo soy ahora. Mi lengua es torpe». Pero la voz del Eterno rugió como el Nilo en crecida: «¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo o elocuente? ¿No soy yo, el Señor? Ve, pues, y yo estaré con tu boca». La arena se agitó bajo sus pies. El cielo pareció abrirse. Moisés no tenía escapatoria. Había sido elegido. El hombre que había huido del destino, ahora cargaría con una misión divina. Y mientras descendía del monte, una figura ya lo esperaba en la lejanía: su hermano Aarón, que venía por orden de Dios, porque todo estaba ya en marcha. Desde el centro de la zarza ardiente, la voz habló con un eco que parecía provenir del principio de los tiempos: «Yo soy el que soy». El eco de esas palabras se extendió por el desierto, como si la creación entera hubiese retenido el aliento. «Así dirás a los hijos de Israel», continuó la voz: «Yo soy me ha enviado a vosotros».
Moisés cayó de rodillas. Las palabras eran un peso de gloria sobre sus hombros. El Dios invisible, que ningún ojo había visto, había revelado su nombre, un nombre eterno, un mandato sagrado. Pero el miedo no se fue. Moisés levantó la mirada, sudor en la frente, y murmuró: «Pero ellos no me creerán, dirán que no me has hablado». Y como si el cielo respondiera a su duda, la zarza ardiente se tornó en visión. Un bastón cayó de sus manos, y al tocar el suelo, se transformó en una serpiente que silbó con furia viva. Moisés retrocedió, pero la voz lo detuvo. «Extiende tu mano y tómala por la cola». Con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra, Moisés obedeció. Al tocarla, la serpiente se tornó de nuevo en bastón. Era el primer signo. Vendrían más, milagros que romperían cadenas, que hablarían más fuerte que el látigo del opresor. Y entonces, una última excusa brotó de sus labios. «Señor, no soy buen orador. No lo fui ayer, ni lo soy ahora. Mi lengua es torpe». Pero la voz del Eterno rugió como el Nilo en crecida. «¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo o elocuente? ¿No soy yo, el Señor? Ve, pues, y yo estaré con tu boca». La arena se agitó bajo sus pies. El cielo pareció abrirse. Moisés no tenía escapatoria. Había sido elegido. El hombre que había huido del destino. Ahora cargaría con una misión divina. Y mientras descendía del monte, una figura ya lo esperaba en la lejanía. Su hermano Aarón, que venía por orden de Dios, porque todo estaba ya en marcha. El reencuentro entre hermanos fue silencioso al principio. Aarón, el mayor, miró a Moisés con una mezcla de asombro y reconocimiento. Hacía años que no se veían, pero algo en la mirada de Moisés había cambiado. No era el fugitivo de antes. Había fuego en sus ojos. «¿Qué has visto allá arriba, hermano?», preguntó Aarón mientras caminaban hacia Madián. Moisés no respondió de inmediato. Tomó su cayado, el mismo que había tocado el fuego de lo eterno, y dijo: «He visto a Dios, y Él ha hablado». Aarón se detuvo en seco. El silencio del desierto se hizo aún más profundo. Moisés le explicó todo: la zarza que ardía sin consumirse, la voz que le reveló su nombre, los signos poderosos que le fueron dados, y finalmente, la misión: liberar a Israel del yugo del faraón. Aarón asintió sin preguntar más. Sabía que si Dios había hablado, no había lugar para la duda. Días después, se presentaron ante Jetró, suegro de Moisés, para despedirse. «Dios me envía a Egipto», dijo Moisés con solemnidad. «Debo liberar a mi pueblo». Jetró, hombre sabio y de corazón noble, no intentó detenerlo. Solo levantó su mano en señal de bendición. «Ve en paz. Que el Dios de tus padres camine contigo». Y así, montando un asno, con su esposa Séfora y sus hijos, Moisés emprendió el regreso al lugar del que había huido. No como un fugitivo, sino como el portador de un destino. Pero Egipto no era el mismo, y el faraón que lo conoció como príncipe había muerto. En su lugar reinaba ahora un nuevo faraón, más soberbio, más cruel, endurecido como el barro que sus esclavos moldeaban con sangre y sudor. Mientras tanto, los clamores de los hebreos se elevaban día y noche. Dios escuchó su gemido y recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y en el cielo, la rueda del juicio comenzó a girar. Las murallas de Egipto se alzaban como gigantes dormidos cuando Moisés y Aarón cruzaron sus puertas. El aire era denso, cargado con incienso y arrogancia. Por todas partes se veían templos dedicados a Ra, estatuas de Anubis y columnas talladas con jeroglíficos que narraban la gloria eterna del nuevo faraón. Pero aquella gloria estaba por ser desafiada por algo más antiguo, más poderoso, por el Dios de los esclavos. Vestidos con túnicas sencillas y polvo en los pies, los dos hermanos caminaron hasta el corazón de Tebas, hacia el trono del hombre más poderoso del mundo. Al llegar al palacio, los soldados los miraron con desprecio. Sin embargo, los dejaron pasar.
Era costumbre egipcia oír a los extranjeros, aunque solo fuera para burlarse de ellos. En el salón del trono, el nuevo faraón, joven, altivo y rodeado de sabios, alzó una ceja al verlos. «¿Quiénes sois vosotros?», preguntó con desdén. Moisés dio un paso al frente. Su voz resonó con la firmeza del desierto. «El Señor, Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto». Las risas estallaron como truenos apagados en la sala. El faraón se inclinó hacia adelante, divertido. «¿Quién es ese Señor, para que yo escuche su voz? No conozco al Señor, y no dejaré ir a Israel». Aarón alzó su bastón y lo arrojó al suelo. Al instante, se convirtió en una serpiente viva, que se deslizaba con amenaza sobre los mosaicos del palacio. El silencio se hizo total, pero el faraón chasqueó los dedos. Sus magos, expertos en artes oscuras, hicieron lo mismo. Sus bastones también se transformaron en serpientes. Solo que la serpiente de Aarón devoró a las otras, una por una, sin esfuerzo. Los ojos del faraón se oscurecieron. Se levantó de su trono, furioso. «¿Queréis levantar al pueblo contra mí? Doble trabajo para los hebreos. Que no se les dé más paja para hacer ladrillos. Recojan su propia paja, pero produzcan lo mismo». Y así, la carga del pueblo se hizo aún más pesada. La esperanza se volvió confusión. Los ancianos de Israel miraban a Moisés con reproche. «Desde que hablaste con Faraón, solo ha empeorado todo». Moisés, herido, levantó sus ojos al cielo y oró con el corazón desgarrado. «Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste?». Pero la respuesta de Dios no tardó en llegar, como un trueno en la noche. «Ahora verás lo que haré al faraón. Con mano fuerte los dejará ir. Con mano poderosa los echará de su tierra». El tiempo del juicio se acercaba. Egipto iba a temblar. En lo profundo del palacio, mientras los hebreos gemían bajo cargas imposibles, el faraón dormía tranquilo, ajeno a lo que se avecinaba. Pero el cielo ya no estaba en silencio. Dios habló de nuevo a Moisés, con voz firme como roca. «Yo soy el Señor. He oído el clamor de mi pueblo. Extiende tu mano. Yo multiplicaré mis señales y maravillas en Egipto». Moisés se presentó otra vez ante el trono, esta vez sin temblar. Sus palabras ya no eran súplicas, sino anuncio. «Así dice el Señor. Con esto sabrás que yo soy Dios. Golpearé las aguas del Nilo, y se convertirán en sangre». Antes de que el faraón pudiera responder, Aarón alzó el bastón, lo hundió en el río sagrado, y el milagro se volvió juicio. Las aguas del Nilo se tornaron rojas como la sangre de corderos sacrificados. Los peces murieron, el río apestó, y los egipcios no pudieron beber. Hasta los cántaros en las casas se tiñeron de rojo. Egipto se estremeció. Los sacerdotes, horrorizados, corrieron por los templos. Los magos intentaron imitar la señal con sus artes, y aunque lograron convertir un poco de agua en sangre, no pudieron revertir la plaga. Solo replicaban, sin entender que estaban provocando aún más ruina. Pero el faraón, endurecido en su orgullo, se dio media vuelta. «No escucharé», gritó. «Es obra de hechicería». Y se retiró, dejando que su pueblo sufriera. Durante 7 días, el Nilo fue como una herida abierta. Entonces, Dios volvió a hablar. «Ve al faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Si te niegas, enviaré ranas por todo el país. Entrarán en tu palacio, en tu cama, en las casas, en los hornos. Egipto entero será un pantano viviente». Moisés habló, Aarón levantó el bastón, y las ranas emergieron del río en enjambres viscosos y ruidosos, invadiendo cada rincón del imperio. El faraón, por primera vez, titubeó. Mandó llamar a Moisés. «Ruega a tu Dios que quite las ranas, y dejaré ir al pueblo a ofrecerle sacrificios». Moisés oró. Las ranas murieron. El pueblo egipcio las recogía en montones, y el hedor se levantó como un castigo. Pero al ver que había alivio,
El faraón cambió de opinión. «¡No saldrán!», bramó, y con esa palabra selló el destino de su imperio. El corazón del faraón se endureció como el barro seco al sol. No escuchó, no aprendió, despreció la misericordia que se le ofrecía. Entonces Dios habló de nuevo: «Golpea el polvo de la tierra, y se convertirá en piojos sobre hombres y bestias». Aarón obedeció. El bastón descendió con fuerza, y al tocar el polvo, millones de diminutos insectos se alzaron como una nube viva, infestando Egipto. No había rincón donde no se sintiera el escozor, la comezón, la desesperación. Los magos egipcios intentaron hacer lo mismo, pero esta vez fallaron. Se miraron unos a otros, pálidos, temblorosos. «Este dedo es de Dios», susurraron al faraón. Pero él no escuchó, ni los sabios, ni las señales, ni el sufrimiento de su pueblo. La arrogancia era su corona. Entonces el Señor elevó el juicio. Moisés se presentó de nuevo. «Así dice el Dios de los hebreos: si no dejas salir a mi pueblo, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus siervos y tu pueblo. Pero en Gosén, donde viven los hijos de Israel, no habrá ni una, para que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra». Y ocurrió. Las moscas descendieron como una tormenta negra. Zumbaban en los oídos, cubrían las mesas, volaban entre los ojos. Egipto fue devorado por el ruido y el asco. Pero en Gosén reinaba la paz. El aire era limpio, los campos, verdes. Dios había puesto una frontera invisible y poderosa. El faraón jadeante se rindió por un momento. «Está bien, sacrificad a vuestro Dios, pero hacedlo aquí, en Egipto». Moisés negó con calma. «No, debemos ir al desierto, 3 días de camino. Así lo ha dicho el Señor». «Entonces id», cedió el faraón. «Pero rogad por mí». Moisés oró. Las moscas desaparecieron, y una vez más, cuando la peste se retiró, el corazón del faraón se cerró como una puerta de hierro. No dejaría ir al pueblo. No todavía. Y Dios, paciente, pero justo, preparó el siguiente golpe. «Mañana mi mano herirá el ganado de Egipto, caballos, burros, camellos, ovejas y vacas, pero ni uno solo de los animales de Israel morirá». Y al amanecer, el campo egipcio fue cubierto de cadáveres. El amanecer trajo consigo un silencio espeso. No había relinchos. No se oía el mugido de vacas ni el balido de ovejas. Los campos de Egipto estaban enmudecidos por la muerte. En el suelo, los cuerpos del ganado yacían inmóviles. Las bestias sagradas, los animales de carga, los rebaños, todo estaba caído. Pero en Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, los prados aún vibraban de vida. Las vacas pastaban tranquilas, los niños hebreos corrían entre los campos verdes. El faraón, incrédulo, envió mensajeros para comprobarlo. Regresaron con los ojos desorbitados. Ni un solo animal de los hebreos ha muerto. Y sin embargo, el faraón endureció su corazón una vez más. Como hierro forjado en fuego, su orgullo se negaba a doblegarse. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Tomad puñados de ceniza del horno, y que Moisés la arroje al cielo a la vista del faraón». Así lo hicieron. Y cuando la ceniza tocó el viento, se esparció como una nube invisible sobre toda la tierra, cayendo sobre hombres y bestias. Al instante, granos y úlceras dolorosas brotaron en la piel de los egipcios. Ni los magos pudieron presentarse ante Moisés, pues ellos mismos estaban cubiertos de llagas. El dolor alcanzaba desde los niños hasta los nobles. Y aún así, el faraón no cedía. Entonces, Moisés volvió a presentarse ante él, esta vez con una advertencia que estremecería los cielos. «Así dice el Señor: hasta ahora no has escuchado, pero mañana haré llover granizo como jamás ha caído sobre Egipto desde su fundación. Manda refugiar a tus siervos y animales, o morirán todos los que queden al aire libre». Algunos egipcios, temerosos ya del Dios de Israel, obedecieron, pero muchos otros se burlaron.
y dejaron sus campos expuestos. Y al día siguiente, el cielo se oscureció. Los truenos rugieron y el granizo cayó como piedras de juicio. Cada golpe era como un martillo del cielo. El fuego caía entre el hielo. Era una tormenta como jamás se había visto en la tierra de los faraones. Los árboles se partían, las cosechas se perdían, los campos quedaban destruidos. Solo en Gosén no cayó ni una gota. El faraón, quebrado por un instante, gritó: «He pecado, el Señor es justo, yo y mi pueblo somos culpables. Orad para que cesen los truenos y el granizo, y dejaré ir al pueblo». Moisés, sin odio en su voz, respondió: «Saldré de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, pero sé que tú y tus siervos aún no teméis verdaderamente a Dios». Y así fue. El granizo cesó, el fuego se apagó, y el faraón volvió a cerrar su corazón. Las cosechas estaban arrasadas, los árboles destruidos, el ganado muerto. Egipto era una tierra golpeada, pero no quebrada del todo, porque el corazón del faraón seguía latiendo con soberbia. Entonces, el Señor habló de nuevo: «He endurecido su corazón para mostrar mi poder, pero ahora enviaré una plaga que cubrirá la faz de la tierra». Moisés extendió su bastón una vez más, y desde el horizonte, como una sombra viva, surgieron nubes de langostas. El zumbido era como un ejército de cuchillas aladas. Cubrieron el cielo, oscurecieron la luz del sol, descendieron como una marea hambrienta y devoraron todo lo que el granizo había dejado. Ni una hoja quedó, ni una espiga. La esperanza fue tragada por el enjambre. Los consejeros del faraón, desesperados, le rogaron: «¿Hasta cuándo será esto una trampa para nosotros? Deja ir a los hombres para que adoren a su Dios. ¿Acaso no ves que Egipto está destruido?» El faraón cedió, a medias. «Que vayan los hombres, las mujeres y los niños quedarán». Moisés negó con firmeza: «Iremos todos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestros rebaños y nuestras manos alzadas, porque así celebraremos fiesta al Señor». El faraón se enfureció: «Jamás, que no vuelva a ver tu rostro, Moisés, porque el día que lo hagas, morirás». Moisés lo miró con calma. «Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro». Y entonces, sin aviso, sin bastón ni palabra, una oscuridad profunda cayó sobre Egipto. 3 días. No era solo ausencia de luz, era una negrura espesa, viva, una oscuridad que se podía tocar. Nadie se movía, nadie salía de su lugar, ni fuego, ni antorchas podían romperla. Pero en las casas de los hebreos había luz. Era el anuncio silencioso del final, una noche que no terminaba, una advertencia de que algo más grande se avecinaba. El faraón, quebrado pero no rendido, mandó llamar a Moisés una última vez: «Id, servid a vuestro Dios, pero dejad vuestros rebaños». Y Moisés, ya sin miedo, respondió: «No quedará ni una pezuña, porque no sabemos con qué adoraremos al Señor hasta que lleguemos allí». Y con esa negativa, la ira del faraón ardió como el sol que ya no tenía. «Sal de mi presencia, no te dejaré ir jamás». Y así, en la oscuridad del alma del faraón, la última plaga fue concebida. La oscuridad había envuelto a Egipto, pero no era la noche quien hablaba ahora, sino el juicio. En el silencio más denso, Dios habló a Moisés por última vez en secreto: «Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto, él os dejará ir, os echará con prisa». Moisés escuchó en silencio, mientras su rostro se tornaba grave. «Habla al pueblo», ordenó Dios, «que cada uno pida a su vecino objetos de oro y plata, porque haré que los egipcios miren con favor a Israel, y saldrán no como esclavos, sino como un pueblo bendecido». Y luego, el anuncio final: «A la medianoche, yo pasaré por la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito, desde el hijo del faraón que se sienta en su trono, hasta el del esclavo, hasta el del animal. Pero en Israel no se moverá ni un perro, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre Egipto e Israel».
Moisés descendió con paso firme. El faraón lo esperaba. Ya no hablaban como hombres. Uno era el símbolo del poder caído, el otro el portador del juicio eterno. Así dice el Señor, anunció Moisés con voz de trueno. Esta noche, el ángel de la muerte pasará por Egipto, y se oirá un clamor tan grande como nunca antes se oyó, ni se oirá jamás. Y Moisés se fue, con ira santa, con la certeza de que el tiempo de advertencias había terminado. Dios dio instrucciones precisas a su pueblo. Esa noche sería diferente. Tomad un cordero sin defecto, uno por familia, matadlo al anochecer, tomad su sangre, y marcad los dinteles de vuestras puertas. Comed el cordero asado, con hierbas amargas y pan sin levadura. Comed deprisa, con el cinturón ceñido, el bastón en la mano, como quien se prepara para salir. Y Dios dijo, cuando vea la sangre pasaré de largo, y no habrá muerte en vuestras casas. Así nació la Pascua. Esa noche, cada familia hebrea preparó el cordero, en silencio reverente. Afuera, el aire estaba cargado de algo invisible, pero inminente. Los niños dormían, los padres velaban. La sangre del cordero brillaba en las puertas como un pacto de vida. Y a la medianoche, el silencio fue roto no por palabras, sino por un lamento que se alzó desde el corazón de Egipto. El ángel del juicio pasó. En cada casa egipcia, el primogénito cayó sin aviso. Hijos de reyes y de esclavos, de sacerdotes y campesinos, hasta los animales, todos los primeros nacidos dejaron de respirar. Un clamor desgarrador sacudió la tierra. Gritos llenaban los pasillos del palacio, los barrios de los artesanos, los templos y los campos. No había hogar sin muerte. El faraón, hasta entonces invencible, se desplomó sobre el cuerpo de su hijo. Su rostro de piedra se quebró. El heredero del trono, el símbolo de su dinastía, yacía sin vida. El orgullo del imperio había sido herido en su alma. En medio de la noche, sin corona ni dignidad, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón. Ya no hablaba con desprecio, ya no rugía con furia. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id, servid a vuestro Dios, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vacas, y bendecidme. Y así, tras 430 años de esclavitud, en una sola noche, un pueblo entero se levantó con los primeros rayos del alba. Los egipcios, temerosos, les daban oro, plata, ropas. Los urgían a marcharse, como si su permanencia significara la muerte. Los hijos de Israel partieron en orden, con sus familias, su ganado, sus posesiones y los restos del Cordero Pascual aún en su aliento. 600.000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños, avanzaban con paso firme hacia el desierto. Entre ellos, ancianos que habían nacido esclavos y niños que serían libres. Y Dios los guiaba. Una columna de nube durante el día y de fuego durante la noche, como un guardián, como una promesa encendida en el cielo. No sabían aún el camino, pero sabían a quién seguían. Era el inicio de una travesía legendaria. El sol ascendía sobre el horizonte como una promesa dorada. El pueblo de Israel caminaba libre, dejando atrás las ciudades de ladrillos y látigos. Las mujeres cantaban suavemente, los ancianos bendecían cada paso, los niños jugaban entre las columnas de polvo que levantaban sus sandalias. Pero en el corazón de Egipto, la tormenta aún no había terminado. El faraón, abatido pero no destruido, despertó en su palacio vacío. El eco de la ausencia resonaba más fuerte que cualquier grito. Pero con el pasar de las horas, su pena se transformó en furia. «¿Qué hemos hecho?», bramó. «Hemos dejado ir a nuestros esclavos». La orden fue dada. 600 carros escogidos, con sus jinetes más fieros, partieron como una tempestad. El suelo temblaba con cada galope. Las ruedas de guerra cortaban la arena. El faraón mismo iba al frente, cubierto con su armadura dorada, con los ojos encendidos de orgullo herido.
Mientras tanto, el pueblo hebreo acampaba junto al mar. Frente a ellos, el agua infinita. A su espalda, una nube de polvo que crecía velozmente. Pronto, los gritos de terror comenzaron a extenderse entre el campamento. «¡Son los egipcios! ¡Nos persiguen! ¡Estamos atrapados!». El miedo se alzó como una ola. Moisés sintió el temblor del pueblo. Miró al cielo, luego al mar. Y entonces habló con una calma que solo puede tener quien ha oído la voz de Dios. «No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy. Porque a los egipcios que ahora veis, jamás los volveréis a ver». El pueblo guardó silencio. Dios habló a Moisés con voz poderosa. «¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Y tú, levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo». Moisés alzó el cayado, y en ese instante el mar comenzó a rugir. Un viento fuerte, enviado por Dios, sopló toda la noche. Las aguas se partieron. A derecha e izquierda se levantaron como muros líquidos. En medio, un sendero de tierra seca se abrió bajo los pies de los israelitas, y el pueblo comenzó a cruzar. Uno a uno, con ojos grandes como lunas, caminaban entre las paredes de agua. La luna se reflejaba en las olas detenidas, y la columna de fuego del Señor les daba luz en la oscuridad. Pero detrás de ellos, los carros egipcios se acercaban. La furia del faraón rugía como una tormenta. El momento decisivo había llegado. La noche era densa, pero iluminada por fuego divino. Israel avanzaba por el lecho del mar con pasos acelerados y corazones temblorosos. A cada lado, muros de agua se alzaban como guardianes celestiales. Detrás de ellos, la furia de Egipto rugía más fuerte. Los carros del faraón entraron al paso abierto, con sus ruedas de hierro y sus jinetes envueltos en sedas reales. Las antorchas brillaban, las espadas relucían. Iban decididos a capturar o destruir, pero Dios no había terminado. Desde la columna de fuego, el Señor miró hacia el ejército egipcio y sembró confusión entre ellos. Las ruedas de sus carros comenzaron a aflojarse, a torcerse. El suelo, firme para los hebreos, se volvió traicionero para los egipcios. Los caballos relinchaban, los soldados gritaban. «¡Huyamos!», gritaron algunos. «El Señor pelea por ellos contra Egipto». Pero ya era tarde. Cuando el último hebreo pisó tierra firme al otro lado del mar, Dios habló de nuevo a Moisés. «Extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes». Moisés, bañado en la luz de la madrugada, alzó el bastón una última vez. Y entonces el mar se cerró. Las paredes de agua se derrumbaron con el estruendo de 1000 truenos. Las olas cayeron como montañas líquidas. Los gritos de los egipcios se ahogaron en un instante. Ni uno solo sobrevivió. El faraón, que había desafiado al Dios de los cielos, fue tragado por su propio orgullo y por el abismo. Al otro lado, el pueblo de Israel se quedó de pie, mojados, exhaustos, pero libres. El mar, que una vez fue su prisión, se volvió su camino. Y allí, en la arena dorada, bajo el cielo de la promesa, Moisés entonó un canto que estremeció los siglos. «Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Caballo y jinete arrojó al mar. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él me ha sido por salvación. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? Majestuoso en santidad, terrible en proezas, hacedor de maravillas». Y las mujeres, lideradas por María, la hermana de Moisés, tomaron panderos y danzaron, cantando con voz de victoria. «Cantad al Señor, porque ha vencido, porque ha salvado a su pueblo, porque su amor es eterno». El pueblo estaba libre, pero aún no era una nación. Habían dejado atrás el látigo, pero no el miedo. El mar había sido abierto, pero el verdadero desafío los esperaba en el desierto. Dios los guiaba, día tras día, con una columna de nube que les marcaba el camino, y por las noches, con una columna de fuego que les daba luz y esperanza.
Pero apenas pasaron 3 días sin encontrar agua, la alegría se tornó queja. ¿Nos sacaste para morir de sed?, decían algunos. Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Llegaron a un lugar llamado Mara, donde por fin había agua, pero era amarga. Moisés, afligido, oró, y Dios le mostró un trozo de madera. Lo arrojó al agua, y las aguas se volvieron dulces. Una vez más, Dios proveía. No solo milagros espectaculares, también detalles cotidianos. Avanzaron hasta un oasis con 12 fuentes y 70 palmeras. Allí descansaron, pero el viaje seguía. Al poco tiempo, el hambre golpeó. Las provisiones que habían traído de Egipto se agotaban, y la desesperación volvió a nublar los corazones. «Ojalá hubiésemos muerto junto a las ollas de carne de Egipto», gritaban algunos. «Al menos allí teníamos pan». Moisés, cansado de las quejas, volvió a buscar a Dios, y el cielo respondió: «Haré llover pan. Cada mañana, al salir el sol, encontraréis maná sobre la tierra. Pero no toméis más de lo necesario, excepto en el 6.º día, cuando recogeréis el doble». Y así fue. Cada amanecer, el suelo se cubría de una sustancia blanca, fina como escarcha. El pueblo lo recogía con asombro. «¿Maná?», se preguntaban. «¿Qué es esto?». Y Moisés respondió: «Es el pan que el Señor os da para comer». Por la tarde, bandadas de codornices cubrían el campamento. Carne y pan en medio del desierto. Suficiente. Diario. Como una lección de fe. Pero no todos escuchaban. Algunos guardaban más de lo debido, y hallaban gusanos. Otros salían en el 7.º día, y no encontraban nada. Y Dios les enseñaba, no solo a caminar, sino a confiar. Sin embargo, el desierto aún no había mostrado su rostro más duro. Día tras día, el pueblo avanzaba, envuelto por la presencia visible de Dios. Pero con cada paso, la fe era puesta a prueba. Llegaron a Refidim. No había agua. Una vez más, el pueblo se levantó contra Moisés. «¿Por qué nos has traído aquí? ¿Quieres matarnos de sed? ¿A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales?». Moisés, agotado, clamó al cielo: «¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán». Dios respondió con misericordia: «Toma tu bastón, aquel con el que golpeaste el Nilo, y ve al monte Horeb. Allí yo estaré delante de ti sobre la roca. Golpea la roca, y brotará agua». Moisés obedeció, y la roca dio agua, un río fresco en medio del polvo, vida en medio del desierto. Pero la prueba no venía solo del hambre o la sed. Amalek, una tribu guerrera, atacó por sorpresa a los débiles y a los rezagados. Entonces Moisés dijo a Josué, su joven ayudante: «Escoge hombres y sal a pelear. Yo estaré en la cima del monte, con el bastón de Dios en mi mano». Mientras Josué luchaba abajo, Moisés alzaba los brazos al cielo. Mientras sus manos estaban en alto, Israel vencía. Pero cuando las bajaba, Amalek ganaba terreno. Aarón y Hur, viendo el agotamiento de su hermano, sostuvieron sus brazos, uno a cada lado, hasta que el sol se puso. Y así, la batalla fue ganada. Entonces Dios habló de nuevo: «Escribe esto para memoria, porque borraré por completo el nombre de Amalek de debajo del cielo». Días después, acamparon al pie del monte Sinaí. Allí, el cielo temblaría, y la tierra también. Dios llamó a Moisés a la cima, y allí le dijo: «Así hablarás a la casa de Jacob. Vosotros visteis lo que hice a Egipto, y cómo os llevé sobre alas de águila. Si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi tesoro especial, un reino de sacerdotes, una nación santa». Moisés descendió y transmitió las palabras al pueblo. Todos respondieron al unísono: «Haremos todo lo que el Señor ha dicho». Y Dios ordenó: «Prepáralos, que se laven, que esperen, que estén listos, porque en 3 días yo descenderé sobre el monte en fuego». El tercer día llegó con un amanecer diferente. El aire estaba cargado de algo eterno. El monte Sinaí se erguía como un gigante dormido, esperando ser tocado por la gloria.
El pueblo, reunido al pie de la montaña, vestía ropas limpias. Nadie se acercaba, ni hombres, ni animales. El límite estaba marcado, porque lo sagrado no puede ser profanado. Y entonces, Dios descendió. Truenos retumbaron, relámpagos rasgaron el cielo. Una nube espesa cubrió la cima del monte. El sonido de un shofar, agudo, vibrante, infinito, llenó los valles. El pueblo temblaba. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraban. Nadie hablaba. El monte entero se sacudía. Humo se alzaba como de un horno. Fuego consumía la cima. Era como si la tierra misma se inclinara ante su Creador. Moisés fue llamado a subir. Entre truenos y llamas, el líder del pueblo ascendió. Cada paso era un acto de fe. La roca ardía bajo sus pies. El cielo rugía sobre su cabeza. Y en la cima, Dios habló. No en susurros, sino con voz de trueno. Cada palabra se grababa en la piedra, y más aún, en el alma de una nación. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imagen. No tomarás mi nombre en vano. Guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No codiciarás. 10 palabras, 10 fundamentos, no solo para Israel, sino para todo aquel que anhele libertad con propósito. Abajo, el pueblo escuchaba. Cada sílaba hacía vibrar los huesos. Algunos tapaban sus oídos. Otros suplicaban, que no nos hable Dios directamente o moriremos. Habla tú, Moisés, y obedeceremos. Moisés descendió con el rostro encendido, con la voz del cielo aún resonando en su interior. No temáis, dijo, Dios ha venido a probaros, para que su temor esté delante de vosotros, y no pequéis. Pero ni el fuego, ni el trueno, ni las palabras escritas en piedra bastarían para mantener el corazón del pueblo fiel, porque la debilidad humana aún seguía viva. Moisés permaneció en la cima del Sinaí 40 días y 40 noches. Allí, en lo secreto del fuego, recibió más que palabras. Dios le mostró el diseño de un pueblo santo, de un tabernáculo, de un futuro. Las tablas de la ley fueron talladas por el dedo mismo de Dios. Era un pacto, una alianza eterna. Pero abajo, la fe se desmoronaba. Moisés tarda en volver, murmuraban entre ellos. ¿Y si ha muerto? ¿Y si nos ha abandonado? Entonces, la impaciencia se volvió idolatría. El pueblo se acercó a Aarón, el hermano del profeta. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. No sabemos qué ha sido de Moisés. Aarón, débil ante la presión, accedió. Reunió los aretes de oro del pueblo, los fundió, y moldeó un becerro, un ídolo. Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto, dijeron, y celebraron. Ofrecieron sacrificios, danzaron, se entregaron al desorden y a la deslealtad, a la sombra del mismo monte donde ardía la gloria de Dios. En lo alto, Dios habló con voz temblorosa de ira. Desciende, Moisés, porque tu pueblo se ha corrompido, se han apartado del camino, han hecho un becerro, se han postrado ante él. Déjame destruirlos, dijo el Señor, y haré de ti una nueva nación. Pero Moisés, el intercesor, se postró en tierra. Señor, no lo hagas. ¿Qué dirán los egipcios? Que los sacaste solo para destruirlos en el desierto. Perdona su pecado. Acuérdate de tu promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios, movido por la súplica, detuvo su mano. Moisés descendió con las tablas sagradas en sus brazos. Al acercarse al campamento, vio el becerro, vio el desenfreno. Su corazón ardió, y rompió las tablas al pie del monte, porque el pacto ya había sido quebrantado. ¿Qué has hecho?, preguntó a Aarón. El pueblo me presionó. Yo solo eché el oro al fuego y salió este becerro, balbuceó el hermano sin poder sostener la mirada. Moisés quemó el ídolo. Lo molió hasta convertirlo en polvo. Lo arrojó al agua y obligó al pueblo a beberlo.
porque la traición tiene sabor amargo. La mañana siguiente no trajo canto, sino silencio. El aire era pesado. La presencia de Dios ya no descendía sobre el campamento como antes. Era como si el cielo mismo se hubiera retirado. Moisés, con el corazón roto, se puso en pie ante el pueblo. Habéis cometido un gran pecado. Os habéis apartado del Dios que os sacó con mano poderosa. No sois dignos de su pacto. El campamento bajó la cabeza. Algunos lloraban, otros temblaban. La vergüenza era un manto sobre cada tienda. Pero subiré de nuevo al Señor. Tal vez pueda expiar por vuestro pecado. Moisés ascendió por segunda vez al monte, esta vez sin gloria, sino con súplica. Un corazón de padre rogando por hijos rebeldes. Este pueblo ha cometido un pecado muy grande, clamó. Se han hecho dioses de oro. Pero ahora, si puedes perdonar su pecado, hazlo. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Dios respondió con justicia y compasión. Al que peque contra mí, lo borraré yo. Pero tú, ve, conduce al pueblo a la tierra que prometí. Mi ángel irá delante de ti. Pero yo no subiré en medio de vosotros, porque sois un pueblo terco, y podría consumiros en el camino. Cuando el pueblo oyó estas palabras, lloraron, se quitaron sus joyas, se vistieron de duelo. Sabían que la presencia de Dios era su verdadera tierra prometida. Entonces Moisés, dolido, levantó una tienda fuera del campamento. Allí se encontraba con Dios cara a cara, y allí una súplica ardía en su interior. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Y el Señor, movido por la amistad de aquel hombre, respondió: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Moisés pidió una última cosa: muéstrame tu gloria. Y Dios lo escondió en la hendidura de una roca. Lo cubrió con su mano. Y cuando pasó, Moisés vio su espalda, porque ningún hombre puede ver su rostro y vivir. Días después, subió de nuevo al monte, esta vez con 2 nuevas tablas de piedra. Y allí, en medio de nubes y fuego, el Señor renovó su pacto. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Moisés adoró con el rostro en tierra, y cuando descendió, su rostro resplandecía, tanto que el pueblo no podía mirarlo directamente, porque había estado con Dios. La alianza había sido restaurada. Con el pacto renovado y la misericordia de Dios como escudo, el pueblo de Israel se reunió en torno a una nueva misión: construir un santuario. No un templo de piedra, sino una tienda viviente donde Dios habitaría en medio de ellos. Hacedme un tabernáculo, dijo el Señor, y habitaré entre vosotros. Entonces Moisés convocó a todo el pueblo. No hubo orden de dar, solo una invitación. Todo el que tenga corazón generoso, que traiga una ofrenda: oro, plata, lino, pieles, maderas finas, piedras preciosas, todo para el Señor. Y ellos dieron. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, traían sus joyas, sus telas, sus talentos. No por obligación, sino por amor. Dieron tanto que Moisés tuvo que pedir que dejaran de traer. Los sabios de corazón, aquellos con dones para tallar, coser, cincelar y fundir, fueron llenos del Espíritu de Dios. Entre ellos, Bezalel y Aholiab, artistas y obreros sagrados, dirigieron la construcción del tabernáculo. Cada detalle era símbolo, cada medida, un mensaje. El arca del pacto, hecha de madera de acacia cubierta de oro, contenía las tablas de la ley. Sobre ella, 2 querubines de oro extendían sus alas. Era el trono de la presencia divina. El candelabro de 7 brazos iluminaba la tienda con llama perpetua. Simbolizaba la luz de Dios guiando en la oscuridad. El altar del incienso, el velo del lugar santísimo, las vestiduras del sumo sacerdote, todo hablaba de un Dios que no es distante, sino cercano. Cuando el tabernáculo fue terminado, el pueblo lo erigió en medio del campamento. Era su corazón espiritual, su centro.
el símbolo viviente de que Dios habita con los hombres. Y al caer la tarde, sucedió. La nube descendió. La gloria del Señor llenó el tabernáculo. Ni siquiera Moisés podía entrar. El lugar estaba saturado de lo eterno. Era como si el cielo se hubiese inclinado sobre la tierra. Desde ese día en adelante, la nube reposaba sobre la tienda durante el día, y el fuego brillaba en ella por la noche. Y así, cuando la nube se alzaba, el pueblo partía, y cuando permanecía, el pueblo acampaba. No seguían un mapa, seguían la presencia. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses. El desierto, vasto y ardiente, no era un castigo, sino una escuela. Dios moldeaba a su pueblo, como el alfarero al barro, formando una nación santa desde la ceniza de la esclavitud. Cada mañana, el maná cubría el suelo como una promesa. Cada noche, el fuego brillaba en la tienda como un susurro de fidelidad. Pero el corazón humano es tierra difícil. ¿Cuánto falta?, se preguntaban. ¿Por qué no podemos regresar a Egipto, donde comíamos cebollas y pescado? Moisés cargaba con el peso de sus quejas, sus dudas, sus miedos, pero también con su destino. Ya no era el hombre que había huido de Egipto. Era el líder de un pueblo elegido, el amigo de Dios. Un día los espías fueron enviados a la tierra prometida. Volvieron con racimos de uvas tan grandes que debían cargarse entre dos. Tierra de leche y miel, pero también de gigantes. Y el miedo volvió a brotar. No podremos. Nos devorarán. Volvamos a Egipto. Solo dos voces se alzaron con fe: Josué y Caleb. Si Dios está con nosotros, venceremos. Pero la mayoría eligió el temor. Y Dios con dolor decretó: esta generación no entrará en mi descanso. Vagará por el desierto 40 años, uno por cada día de incredulidad. Solo sus hijos heredarán la tierra. Y así, la marcha continuó, entre piedras y promesas, entre rebeliones y restauraciones. Cada paso era un recordatorio. La libertad no es solo salir de Egipto, es aprender a confiar en cada palabra que sale de la boca de Dios. Moisés, ya viejo, contemplaba desde lo alto la tierra que nunca pisaría. No por castigo, sino por designio. Él había abierto el mar. Otro guiaría la entrada. Y en la cima del monte Nebo, frente a los valles de Canaán, el Señor le mostró todo. Esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Tú la has visto con tus ojos, pero no entrarás. Y allí, en la paz de la obediencia cumplida, Moisés descansó. Y no hubo profeta como él, que hablara con Dios cara a cara. El pueblo permaneció en silencio. Moisés había partido, pero su espíritu seguía entre ellos. Sus palabras, sus oraciones, su fe inquebrantable, estaban sembradas en cada alma.